Durante años, se creyó que el Estado mexicano tenía el control, que ningún grupo criminal se atrevería a desafiar abiertamente al ejército. Pero en Tofetén, algo cambió. Un helicóptero militar cayó del cielo en llamas sobre los campos de Jalisco. No fue una falla técnica, fue derribado. Días antes, 15 policías estatales habían sido emboscados y ejecutados en una carretera rural. Un ataque coordinado, preciso, calculado. Detrás de esos hechos aparecía un nombre que ya circulaba en informes confidenciales. Un hombre que evitaba cámaras, que no concedía entrevistas, que no buscaba fama. Pocos sabían que el verdadero poder no estaba en las calles, sino en la estructura invisible que él había tú. Ese hombre era Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho. A comienzos de la década de Tontén, México atravesaba una nueva fase en la guerra contra el narcotráfico. La fragmentación de antiguos carteles había generado estructuras más pequeñas, más violentas y más impredecibles. En el occidente del país, el estado de Jalisco se convirtió en un punto estratégico, no solo por su infraestructura y puertos comerciales, sino por su cercanía con rutas clave. Tras la caída y debilitamiento del Cártel del Milenio, emergió una nueva organización que comenzó como brazo armado y terminó convirtiéndose en una estructura independiente. El Cártel Jalisco Nueva Generación. En ese momento, el gobierno federal intensificaba operativos conjuntos con fuerzas estatales y militares. Las capturas de líderes históricos habían dejado vacíos de poder. Cada territorio liberado generaba una disputa inmediata. Entre Toité y Edet, los reportes de inteligencia comenzaron a advertir sobre un grupo con disciplina militar, financiamiento sólido y capacidad de expansión acelerada. No operaba solo con violencia reactiva. Invertía, reclutaba. El nombre de su líder empezaba a aparecer en informes internos. Nemesio Ceguera Cervantes. Mientras otras organizaciones se fragmentaban, esta crecía. Mientras el Estado celebraba capturas, una nueva estructura se consolidaba en silencio. En Tonefén, el gobierno lanzó el llamado Operativo Jalisco. El objetivo era claro, desarticular a la organización antes de que se expandiera a nivel nacional. La respuesta fue inmediata. Carreteras bloqueadas, vehículos incendiados, ataques coordinados en distintos puntos del estado. El mensaje era inequívoco. El conflicto ya no era clandestino, era frontal. Nació en una zona rural de Michoacán, en un entorno marcado por la migración, la precariedad y el cultivo clandestino. Aguililla no figuraba en los mapas nacionales. Era un territorio agrícola, aislado, donde el poder se medía por lealtades locales. Nemesio Ceguera Cervantes no provenía de una familia histórica del narcotráfico. Su ascenso no fue heredado. Progresivo. Durante su juventud emigró a Estados Unidos. Regresó años después. Para entonces, el tráfico de drogas en el occidente de México ya funcionaba como una industria establecida. Se integró primero en estructuras menores. Aprendió, esperó. Su vínculo con el Cártel del Milenio fue determinante. No ocupaba el centro del escenario. Operaba desde posiciones intermedias. Seguridad, coordinación. Quienes trabajaron con él lo describían como reservado, poco visible, desconfiado. No buscaba exposición mediática. No concedía entrevistas. No aparecía en celebraciones públicas. Tras la fragmentación del grupo original, consolidó una nueva estructura. El Cártel Jalisco Nueva Generación. Su liderazgo se basaba en disciplina interna estricta, castigos rápidos, recompensas claras, expansión territorial como prioridad constante. No era un orador carismático, tampoco una figura ostentosa. Su poder radicaba en la organización. Mientras otros líderes caían por exceso de exposición, él permanecía en la sombra. Su ambición no era simbólica, era estructural. No buscaba notoriedad, buscaba permanencia. El Cártel Jalisco Nueva Generación no operaba como una banda improvisada. Funcionaba con una estructura corporativa, con disciplina militar. La CIN encontraba a Nemesio Ceguera Cervantes. Pero debajo de él existía una red jerárquica dividida por regiones. Cada plaza tenía un responsable. Cada responsable respondía a un mando intermedio. La comunicación fluía en compartimentos. La información no se centralizaba completamente. Se fragmentaba para evitar filtraciones. La organización combinaba 3 pilares: control territorial, financiamiento constante y propaganda de intimidación. En algunos territorios negociaban con grupos locales. En otros imponían dominio mediante confrontación directa. La expansión hacia Michoacán, Guanajuato y Veracruz no fue simultánea. Fue escalonada.
medida, la familia también jugó un papel estratégico. Parientes cercanos ocuparon posiciones clave en la administración financiera y en la coordinación operativa. No por favoritismo visible, sino por confianza interna. El financiamiento provenía del tráfico de metanfetamina, cocaína y otras sustancias sintéticas con alta rentabilidad. A diferencia de estructuras anteriores centradas en rutas tradicionales, esta organización apostó por producción propia y exportación directa. Los enemigos eran múltiples. Restos de antiguos carteles, grupos regionales emergentes, fuerzas federales. Pero el verdadero blindaje no era la violencia, era la capacidad de adaptación. Cambiaban rutas, modificaban mandos, reubicaban centros de operación. La red no dependía exclusivamente de un hombre, dependía del sistema que ese hombre había diseñado. Según documentos de inteligencia militar filtrados años después, el derribo del helicóptero en mayo de Todetén no fue una reacción improvisada, anticipada. Las fuerzas federales habían iniciado el llamado Operativo Jalisco con la intención de capturar a Nemesio Oseguera Cervante. La respuesta del cártel Jalisco Nueva Generación fue simultánea en varios municipios. Carreteras bloqueadas, vehículos incendiados, ataques coordinados en al menos 12 puntos. El helicóptero Cougar fue impactado por armamento de alto calibre. Murieron elementos militares y federales. El mensaje no estaba dirigido a la población, estaba dirigido al Estado. Años después, informes judiciales indicaron que la emboscada donde murieron 20 policías estatales en abril de Todef había sido planificada de anticipación, con días. Los agentes fueron atraídos a una zona rural bajo información falsa. La posición elevada de los atacantes y el uso de fusiles automáticos revelaban entrenamiento táctico. Algunas versiones internas señalan que el objetivo no era solo eliminar a las fuerzas locales, sino demostrar capacidad operativa frente a organizaciones rivales. El impacto mediático amplificó el efecto. Documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificaron redes financieras vinculadas al grupo, incluyendo empresas fachada en sectores agrícolas, inmobiliarios y comerciales. La estructura no dependía únicamente del narcotráfico tradicional. Diversificaba ingresos. Testimonios protegidos recogidos en procesos federales describieron centros de producción de metanfetamina con capacidad industrial, laboratorios móviles, rutas adaptables, contactos internacionales. Años después se reveló que el liderazgo operaba con un sistema de compartimentación estricta. Los mandos regionales no conocían la totalidad de la red, solo recibían instrucciones fragmentadas. Esto reducía el riesgo de colapso ante capturas aisladas. Algunas versiones indican que el círculo más cercano funcionaba bajo reglas internas de lealtad absoluta. La traición no era pública, era silenciosa. Mientras los operativos federales aumentaban, el archivo judicial también crecía. Órdenes de captura, recompensas millonarias, acusaciones formales en tribunales estadounidenses. Pese a la presión internacional, la figura central permanecía invisible. El archivo contenía nombres, interceptaciones, pero no contenía su ubicación. En Tofetín, la confrontación dejó de ser indirecta. El operativo Jalisco había sido diseñado para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes. La inteligencia federal señalaba movimientos específicos en zonas rurales. Se desplegaron fuerzas aéreas y terrestres. La ventana era corta. La respuesta fue inmediata. Bloqueos en autopistas estratégicas. Incendios simultáneos en estaciones de servicio. Ataques coordinados contra patrullas. La estructura del cártel Jalisco Nueva Generación no reaccionó de forma caótica. Actuó como un sistema previamente preparado para ese escenario. El derribo del helicóptero marcó punto de no retorno, no solo por las bajas, sino por el precedente. A partir de ese momento, el conflicto dejó de ser una persecución selectiva. Se convirtió en una confrontación abierta entre el Estado y una organización con capacidad paramilitar. Algunas versiones internas sugieren que la decisión de responder con fuerza total no fue un impulso, fue una señal calculada, un mensaje hacia el gobierno federal y hacia grupos rivales. El liderazgo no huiría en silencio. Sin esa demostración de poder también intensificó la presión internacional. Las agencias estadounidenses elevaron la recompensa. Se ampliaron acusaciones formales. La figura del líder pasó de ser un objetivo nacional a un objetivo prioritario binacional. El punto de quiebre no fue la violencia en sí, fue la visibilidad. Desde ese momento, cada movimiento reducía el margen de maniobra.
Cada operativo cerraba rutas. Cada captura acercaba el cerco. La estructura había demostrado su fuerza, ahora debía demostrar su resistencia. Después de Topeten, el escenario cambió de manera irreversible. El nombre de Nemesio Oseguera Cervantes dejó de aparecer únicamente en informes confidenciales. Fue incluido en listas prioritarias de búsqueda internacional. El Departamento de Estados Unidos ofreció una recompensa millonaria por información. El cártel Jalisco Nueva Generación no se desintegró. Mientras aumentaban los operativos federales en Jalisco y Michoacán, la organización consolidaba presencia en Guanajuato, Veracruz y otros estados estratégicos. La confrontación dejó miles de homicidios vinculados a disputas territoriales. Las capturas de mandos intermedios se intensificaron. Algunos familiares fueron detenidos. Cuentas financieras fueron bloqueadas. Empresas fachada quedaron bajo investigación. La estructura principal no colapsó. La fragmentación que debilitó a carteles anteriores no ocurrió de inmediato en este caso. El sistema diseñado permitía reemplazos rápidos. Mandos regionales asumían funciones sin exposición pública. La presión internacional aumentó. Las acusaciones en cortes estadounidenses se ampliaron por tráfico de metanfetamina y cocaína. El líder seguía sin aparecer en público. La consecuencia más visible no fue su caída, fue la normalización de un conflicto prolongado. Durante años se anunciaron operativos, se difundieron recompensas, se publicaron acusaciones formales. El nombre de Nemesio Oseguera Cervantes permanece en listas internacionales de los más buscados. El cártel Jalisco Nueva Generación continúa siendo señalada como una de las estructuras criminales más expansivas del continente. Algunas versiones indican problemas de salud, otras sostienen que el liderazgo ya no es vertical, sino compartido. Ninguna ha sido confirmada oficialmente. El archivo judicial sigue abierto. El territorio sigue en disputa. La estructura que desafió al Estado en Tonfé no desapareció, se transformó, y en medio de operativos, capturas y comunicados oficiales, persiste una contradicción silenciosa. El hombre más buscado no es el más visible, y el poder, cuando no se ve, suele durar más tiempo del que se admite.